Ave María Purísima. No hay una silleta para que me ponga acá para que me puedan ver más. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Algunas caras parece que no están bendecidas, algunos no vacíos. Vamos a mirarle a la persona que tenemos al lado, por favor. Le vamos a decir, le vamos a dar una sonrisa grande, grande. Le vamos a decir, gracias por estar aquí. A mí sube, a ver. No se escucha, a ver, con alegría. Vamos a decirle, gracias por estar aquí. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Vamos a guaraní, me llaman. Esta peña del Quireguare. Ya buscata se vayan de corazón de usted, vive. Allá era su ver, me han de ya, ya ni su. Pero yo les quiero proponer un método más sencillo, más accesible, para acercarnos a la Biblia, para leer la Biblia. Muchos me dicen, Fray, ya leer la Biblia no entendéis así. Y tiene toda la razón. No es fácil. Si alguien dice, yo leo y entiendo todito, se miente a sí mismo. Porque ni los especialistas, que llevan muchos años estudiando lengua original de la Biblia, entienden todo. Entonces, no es una tarea fácil, pero no es imposible. No es imposible. Esto no es catequesis, porque catequesis tiene un método propio, ni tampoco es exégesis, que es el estudio más científico y crítico del texto. Vamos a hacer una cosa intermedia, más pastoral, accesible, una herramienta para que podamos practicar. ¿Cómo interpretar la Biblia? Primer punto que tenemos que tener en cuenta entonces son los factores que intervienen en la interpretación. Herramientas y o pasos a tener en cuenta. Cuando yo me siento a leer la Biblia, sentado, parado, acostado, lo que sea, sentado, cuando yo tomo en mi mano el texto bíblico y voy a leer, en ese proceso de lectura e interpretación, hay muchos factores que intervienen. Nadie se sienta a leer la Biblia o se pone a leer la Biblia con la meta. Muchas cosas que nos acompañan para bien y para mal. Cosas que influyen, factores, elementos, herramientas que influyen. Entonces, vamos a ver entonces eso. Primerito, ¿qué factores influyen en mi modo de interpretar? Todos interpretamos. Por un lado dijimos que es difícil interpretar, pero por otro lado estamos diciendo todos interpretamos. En la vida vivimos interpretando.
Leo un cartel, un texto, leo mi WhatsApp, leo en Facebook, leo un mensajito, veo una carita, un emoticón, estoy interpretando siempre. A veces bien, a veces mal. Bien, cuando digo que es una herramienta, me refiero a que hay una de entrada y fácil y con una mano. Aquí estamos de todos lados, Villarrica, Ciudad del Este, Encarnación, Misiones Tampoco, Asunción, Ciudad del Este, Chaco, una parte, Concepción, San Pedro, Pedro Juan, Oviedo, Caguazú, por supuesto. Cada uno tenemos nuestro modo de ver y entender las cosas. A mí es importante llevar en cuenta. Una herramienta que es una herramienta, es un elemento que necesita práctica, es arte, arte. Piensen ustedes si saben andar en bicicleta, o saben manejar moto, o saben manejar vehículo. Cuando nos subimos por primera vez, una vez que arrancamos y nos vamos, bueno, algunos hacen eso con la moto, pero no. ¿Qué necesitamos para manejar con pericia? Ya manejar con práctica, tiempo. Práctica y tiempo. Si alguien sabe ejecutar guitarra o está aprendiendo guitarra o algún otro instrumento, sabe que eso lleva tiempo y necesita práctica. Y cuanto más practica y más años lleva haciendo, más va a dominar, va a mejorar, va a crecer en su técnica. Un jugador de fútbol, voy a poner ejemplo, qué sé yo, Messi o Ronaldo, quienes sean, vamos a ponerle al petizo, al Messi. Él no nació así, tiene talento, pero él tuvo muchos problemas de crecimiento, de salud, de qué sé yo, y él fue creciendo a llegar a ser lo que es ahora. ¿Qué le llevó casi a la perfección de un jugador, un talento extraordinario? La práctica, horas de práctica. Con la Biblia sucede lo mismo, su hermano, lo mismo. La herramienta que ahorita les voy a proponer, ustedes van a llevar a su casa, vamos a empezar a practicar, y el que se anime a practicar y le dedica horas, tiempo, meses y años, va a poder perfeccionar esa herramienta. Pero si no lo practicamos, me cargo con ella. Entonces, esa va a ser la consigna, va a ser la decisión de cada uno, de decir, bueno, yo intentar, lo voy a animar, y ahí vamos a salir. Vamos a hacer un primer ejercicio. Vamos a juntar las manos así. Así. ¿Listo? Fíjense qué dedo derecho queda arriba. ¿Qué dedo pulgar queda arriba? ¿El derecho o el izquierdo? Cada uno sabe, alguno izquierdo. Ahora soltamos y volvemos a hacer al revés sin practicar. 1, 2, 3. ¿Cuál es la sensación? Raro, incómodo, ¿qué más? Difícil, incomodidad y rareza sobre todo. ¿Cuál es la primera tentación? Cambien un poco de lugar y vuelvan a poner en su lugar. ¿Cómo se sienten ahora? Cómodo, bien. Lo que tuvieron en la taller ayer ya me escucharon. Eso se llama zona de confort. Es decir, que sea igual que sea poco a zona de confort. Entonces, tenemos que animarnos. Hoy la herramienta que les voy a proponer y algunas cosas que van a escuchar va a quedar así un poco como el dedo al revés. Medio trabalento, medio incómodo. No necesitamos salir de la zona de confort. Salir de eso que siempre hicimos, así se hizo. Se hace así y no se cambia. Necesitamos cambiar. El Evangelio siempre renueva. El Evangelio siempre es un cambio y nos invita a salir de la zona de confort. El Papa es el de. Entonces, el primer punto que les voy a pedir para poder aprovechar este tiempito que nos queda es apertura de mente y de corazón. Ya abrir, ya llorar, ya no a abrir en el corazón. Que a todos ya aprender. Ya por el código de apertura de mente y de corazón era como, y porque vamos a encontrarnos con algunas cositas que quizás hacíamos así y no era tan así, y ahora hay que proponer un camino distinto. Entonces, recuerden su dedo, cómo se quedó su dedo. La invitación es no quedarse en la zona de confort, sino salir de nuestra zona de confort. Ahí va.
factor que interviene a la hora de interpretar el texto, se llama pretexto. A pretexto no es una excusa. Excusa pues, ¿por qué no viniste al congreso bíblico? ¿Por qué no te fuiste? Y me vino visita, no sé qué me cayó, se enfermó mi perro, mi chancho tuvo su parió y qué sé yo. No, excusa, ¿verdad? Pretexto, estás ahí. Pretexto significa lo que está antes. Pre es antes del texto. Antes del texto está el pretexto. ¿Y qué es el pretexto? ¿Qué dice ahí? La vida. Cuando yo me acerco al texto bíblico, el texto bíblico es un tejido, una tela que tiene muchos hilos. El texto es tejido. Ese es el símbolo humano, uno puede ayudar. Cuando yo me acerco al texto bíblico, no me acerco vacío, no me acerco con la mente en blanco, me acerco con el pretexto que es mi vida, las situaciones que yo vivo, mis historias, mi realidad personal, familiar, social, comunitario, nacional. Yo no me acerco a leer la Biblia en blanco. Las emociones que tengo, estoy feliz, estoy depre, va a influir en el texto. Tengo un problema, estoy atravesando un duelo, va a influir en el texto. Estoy súper feliz, me va todo bien en mi trabajo, en el matrimonio, en la familia, en el noviazgo, en las relaciones, lo que sea, va a influir en el texto. Me despidieron del trabajo, va a influir en el texto. Aquí tenemos cerca lo que pasó en Guajorí, con toda esa injusticia tremenda contra los hermanos campesinos, eso influye en el texto. No puedo yo leer el texto sin tener en cuenta eso, aunque no lo tenga, influye. Lo que pasa día a día en mi casa, en mi familia, en el país, influye en el texto. Esa es la vida. Piensen ustedes si no les ha pasado alguna vez que leen un texto bíblico y en un momento ese texto bíblico les decía mucho, te gusta, te apocó en el corazón, pero en otro momento no te dice nada. Porque es el pretexto. Este factor está diciendo el factor pretexto. Cuando el texto bíblico no me dice nada, tengo que preguntar, ¿por qué no me dice nada? Hay que preguntar. Y si me dice mucho, voy a decir, ¿por qué me dice mucho? Ahí está la respuesta, el pretexto. Vamos a leer en un grupo, en un movimiento, en un equipo misionero, en el equipo de la diócesis, y si tenemos tensiones, ya yo arguya, ya que el lente, yo canallilla y cola y mundo y fulano y fulana, voy a leer el texto bíblico, voy a hacer la lección y va a influir eso en mi interpretación, consciente e inconscientemente. Por eso ese es el pretexto. Primer factor a tener en cuenta es el pretexto, también entonces la vida, y sobre todo es el sentido que puede dar eso a la vida y al texto. Siguiente factor, contexto. Pretexto, la vida. Con todo lo que yo soy, tengo y me pasa, leo un texto bíblico. Siguiente, contexto. Contexto no se refiere normalmente al contexto, decimos contexto social, político, económico del país, no. De ahí que en el primer punto. Contexto, ¿dónde leemos nosotros la Biblia? ¿Dónde rezamos la Biblia? ¿Dónde estudiamos la Biblia? ¿En qué contexto, dentro de qué nos movemos? La fe de la iglesia. Aunque yo esté solito en mi pieza leyendo mi Biblia, leo en la fe de la iglesia. Leo con mi grupo misionero, grupo de liturgia, movimiento, retirista, lo que sea, la fe de la iglesia. Ese es el contexto. Nosotros no leemos el texto bíblico como un libro de historia nada más, o de novela, o de cuento, como podemos leer el diario, porque consideramos la Biblia que es palabra de Dios escrita, o mejor dicho, contiene la palabra de Dios en forma escrita. Y si contiene la palabra de Dios, estoy diciendo que está inspirado. Y si está inspirado, estoy diciendo que es sagrado para mí, para nosotros, porque eso me dice la fe de la iglesia. La mujer se ve ahí en la fe de la iglesia, leyendo en comunidad o solo leemos la fe de la iglesia. Y esa fe de la iglesia me va a dar ya otras luces para el texto bíblico.
Porque la iglesia ya tiene algunos lineamientos, algún modo de ejercer el magisterio, algunas ideas que ya están presentes. Ahí yo voy a leer y me va a venir eso. Para bien o para mal, alguna cosa que aprendí en la catequesis, la imagen de Dios que tengo, mi experiencia de fe, cómo pienso que es Dios, el contexto de la iglesia, el contexto de la fe. Porque para mí o para nosotros, la Biblia es un libro de fe, no es otra cosa. ¿Sí? El contexto va a influir, en última instancia, el magisterio de la iglesia va a tener que decir algo al texto. Yo no puedo leer el texto bíblico y salirme totalmente, es imposible si quiero ser cristiano, católico. Siempre voy. No leo la Biblia igual que un judío, aunque leemos igual el Antiguo Testamento, no leo, porque yo tengo un factor que me está iluminando, que es la fe de la iglesia. No leo la Biblia como un evangélico protestante, pentecostal, porque tengo una luz que me está iluminando para bien o para mal sobre el texto. Leo en la fe de la Iglesia Católica. Eso no impide que nosotros podamos leer ecuménicamente con otros. De hecho, se hace eso, gracias a Dios. A nivel académico, la Biblia, la universidad, con los institutos especializados, se estudia con evangélicos, judíos, protestantes, católicos juntos. Y antes de la Biblia ya poco que fanáticos de la mitad, ya la Biblia llega a español 10 para allá. Pero gracias a Dios ya vamos dando un paso más de poder leer juntos el texto. Entonces, repasemos un poquito. Primer factor era el pretexto, la vida. La vida. Recuerden, sobre todo los que son celebradores de palabra, predicadores habituales, misioneros y todo eso, hacerse consciente de lo que me está pasando en este momento por mi vida, porque eso va a influir en lo que te voy a decir. Y segundo, entonces el contexto de la iglesia. Y por fin llegaremos al tercer factor que nos va a ayudar, que va a ser el... Ahora recién llegamos ahí, eso que está en el papel, en caracteres escritos, el texto. Ese texto necesita hacer un proceso para ser reconocido. De entrada, necesita hacer el reconocimiento del texto. ¿Por qué ustedes pueden leer lo que está aquí? ¿Por qué pueden leer? Está escrito, pero acá podía estar en árabe, en chino, o en griego, o en hebreo también. Ya, no. ¿Por qué podemos leer? Por el idioma, por la lengua. Conocemos el castellano y eso está en castellano. Así algo básico, por eso podemos leer. Pero si le cambiamos, le ponemos en chino, ya no vamos a leer. Entonces, el primer punto es el reconocimiento del texto. Es la lengua, los caracteres, el abecedario, el alfabeto, de lo que sea. Si fuera en guaraní también, el reconocimiento del texto. Y dentro del texto, ¿qué nos va a pasar? Primer punto, nivel literario. Literario viene de letra. El nivel literario que está ahí en el texto. Y el nivel literario, ahora vamos ya a detenernos en este punto. Leo el texto bíblico, leemos el texto bíblico, y lo primero que tenemos a la vista es la letra. Es la letra que forma el texto, los hilos, el tejido del texto. Y en este primer punto tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué dice el texto? Esa es la pregunta que hay que hacer. Leemos la lectura de hoy domingo, la historia de Rico y Lázaro. ¿Qué dice el texto? Y cuando nos preguntamos qué dice el texto, es solamente eso. ¿Qué dice el texto? A veces que me he acostumbrado ya a leer textos allá, era la guía, pero no es lo que yo pienso que dice, lo que me parece que dice, lo que yo creo que dice, lo que yo siento que dice. No, lo que dice el texto. Voy a poner un ejemplo. En Buenos Aires, una vez en un curso a una hermanita, antes de entrar a la clase, le dije: te va a crecer la nariz. Y mi mamá, después entramos en la clase de Biblia y le dije: hermano, ¿puedes leer el texto bíblico? Me dijo: no, porque usted me llamó hoy mentirosa. Y yo me quedé así, yo no te dije mentirosa, yo te dije que va a crecer la nariz. ¿Qué hizo esa persona? Interpretó, pero no es lo que yo dije. Eso pasa mucho en nuestro cotidiano vivir. Mucha gente se enoja por recibir un mensaje de texto y dice: me escribió enojada, me escribió mal, me escribió
escribió bien, o qué sé, se enoja por leer un mensajito de WhatsApp, ¿verdad? ¿Quién le pone esa interpretación? Yo, que estoy leyendo. Pero el texto no dice eso, hasta que hay que agarrarse al texto. Esto no es fundamentalismo, ojo, fundamentalismo es tomar el texto al pie de la letra, esa es otra cosa. Lo que dice el texto. ¿Qué dice? Y solo eso que dice. ¿Y cómo voy a saber qué dice el texto? Que hay unos pasos que hay que hacer. Por ejemplo, mirar los verbos. Todos los verbos que tiene, que eran verbos, son palabras que indican, vamos a recordar un poquito de gramática, escuela, colegio, acción, pasión, estado, sentimiento, ¿verdad? Entonces, los verbos son los hilos del texto. Y un buen ejercicio para reconocer qué dice el texto es subrayar todos los verbos. Sí, miramos al texto. Por eso la Biblia no hay que tener miedo de marcar, subrayar, pintar, escribir, porque a eso está. Y así voy a acercarme más al texto. ¿Qué dice el texto? También. Entonces, ¿qué dice el texto? No es lo que me parece. ¿Qué suele pasar cuando leemos el texto bíblico en los grupos, en los movimientos, o quizás la experiencia de que tengamos? Ya leí. Y inmediatamente decimos, aquí el Señor nos dice. El Señor nos dice, yo digo. Todavía no es el momento para decir que el Señor dice. Acá queremos saber qué dice el texto. Acuérdense que ayer nos decía Andrés, primero hay que recordar qué quiso decir a esa comunidad. Entonces, ¿qué dice el texto? Vamos a leer el texto bíblico de hoy, Lázaro y el rico. Y algunos pueden decir, aquí el texto nos habla de la fe de Lázaro. Y no hay la palabra fe por ningún lado en ese texto. Entonces es eso, no ponerle lo que no dice. Pero esto es la parte más exigente. Aprender estrictamente a ceñirse al texto, a agarrar el texto y no salirse. El texto es como un cuadrilátero, como un escenario. Me enseña a pedir, porque si no es lleva agua también hoja. Porque si no voy a caer del texto. Es ceñirme al texto, el primer paso. Porque si no entiendo bien lo que dice el texto, después el mensaje que voy a sacar se va a tergiversar. Y voy a hacer decirle al texto bíblico lo que no dice, sino lo que yo quiero que diga. Lo que a mí me conviene que diga. El texto bíblico no es solo un texto. La Biblia no es solo algo, sino que es alguien. La palabra no es algo, es alguien. ¿Y quién es ese alguien? Jesús. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el lema de nuestro congreso. Entonces yo a ese alguien que está expresado en el texto le tengo que preguntar, ¿qué dice el texto? Entonces ver personajes también se puede ver. Es muy importante ver los personajes. Ayer hicimos ejercicio con Andrés acá. ¿Quiénes son los personajes que hacen, que dicen mirad otras? Personajes principales y secundarios, todos personajes en un texto narrativo. También es muy importante para entender qué dice el texto reconocer palabras que se repiten. Palabras que se repiten. Si en la Biblia se repite, en el texto se repite una palabra 2 veces, es importante. Si se repite 3 veces, es muy importante. Si se repite 7, 10 o 11 veces, es importantísimo. Entonces, prestarle atención por qué se repite esa palabra. O al revés, a veces hay palabras que aparecen solo una vez y es clave en el texto. Entonces, marcar, aprender sobre palabras que se repiten. O palabras que solo aparecen una vez. Cuando me refiero a palabras, ahí no entran ni sujetos ni personajes, sino que quizá verbos, sobre todo, o expresiones. Palabras que se repiten, verbos, personajes. ¿Qué tengo que buscar en este primer nivel? La idea central. Una nueva escuela de colegio y idea central. Es muy parecido a eso. Capaz así, oye, te lo voy a ver, como ya no es ella como que la idea central. Porque no está así mismo en el texto, hay que formular. Y en una frase nada más. En una frase. ¿Cuál es el mensaje del texto? Eso que dice el texto. Ese primer punto es ¿qué dice el texto? Hay mucho más recursos para encontrar. Repito otra vez, personajes, verbos, palabras que se repiten, palabras que aparecen una sola vez, imágenes, símbolos, metáforas, ¿sí?
palabras que expresan otra cosa. ¿Para qué necesito usar aquí? Y aquí necesito usar el diccionario. Ya no estamos, necesito usar el diccionario. Porque si no, no entendemos aina completo. Nosotros hablamos guaraní, castellano, así mezclado, preparado, todo eso. Y el diccionario necesitamos para aclarar, porque las traducciones que tenemos, incluso la latinoamericana, a veces tienen palabras que no son comunes en nuestro ambiente y podemos interpretar algo que no es. Por eso es bueno también tener más de una Biblia para poder compararla con las traducciones. Entonces, no tengo que dejar pasar ni una palabra sin entender. Tomo mi diccionario, pues ya busco en el celular, los diccionarios buenos, no cualquier diccionario. Entonces, ¿qué significa esa palabra? Palabras que no entienden. Nosotros en nuestro lenguaje cotidiano guaraní y en nuestra música porque guaraní, simbolismo y metáfora hay por todos lados. Por todos lados. El guaraní es muy simbólico. Entender guay se pero no pensar y a veces ella no entender allá. En Rica Valoresa. Acá hay algunas hermanas y hermanos extranjeros. Voy a traducirle eso al castellano. En Rica Valoresa. Resplandece en el ojo del corcel del caballo, ¿verdad? ¿Qué significa eso en castellano? Nada. Pero cualquier paraguayo que entiende guaraní sabe perfectamente qué significa en Rica Valoresa. ¿Verdad? Tradúcele a la hermana Ángeles o quizá otra hermana que esté formando por ahí. Sí. ¿Qué tiene que ver que resplandezcan los ojos de ese caballo con la situación económica? Nada. Pero nosotros entendemos perfectamente. Ave María Purísima. En la Biblia pasa igual con giros y con frases hebreas, semitas, griegos. Ellos entendían, pero cuando se traduce, o entendemos otro sentido. Por eso, ustedes saben en qué lengua fueron escritas la Biblia. Vamos a recordarnos, fueron escritas en hebreo, griego y un poquito en arameo, pero hebreo y griego sobre todo. En el griego ya estudiamos hebreo y griego, ese trabajo para los especialistas. Y todas las Biblias que tenemos son traducciones. Por eso no hay ninguna Biblia, perdón, acá Paulina en San Pablo no hay ninguna Biblia 100% traducida fiel. Por eso se va actualizando cada 10 o 20 años. Cada 10 años no se cambia el texto, se cambia la traducción. Se traduce. Por eso pues, no se puede casar con un texto, no solo latinoamericano, solo Jerusalén, solo Dios habla hoy. La vía, ahí también, ven ustedes en el altarcito, esa Biblia rara que está ahí, blanquito, se llama Biblia de la Iglesia en América, es el Nuevo Testamento, es la nueva Biblia que el CELAC va a lanzar a toda América Latina completa. Ya tenemos un Nuevo Testamento, pero todavía no ha llegado a nuestro país masivamente. Es un lenguaje mucho más actualizado, mucho más accesible, pero también de un buen nivel académico de los comentarios. Por eso necesitamos tener más de una Biblia y son traducciones. ¿Qué pasó? A ver, comenta. Sí, ahí está. Gracias, se cansó la mano, gracias. Bien, entonces las traducciones por eso necesitamos. Puse el ejemplo de Henry Caballeresa, entonces también hay muchos así en la Biblia. Muchos. Jesús dice frases y giros de ese estilo que nosotros no vamos a saber. Para eso necesitamos estudiar, tener un comentario, hacer un curso, acudir a esa especialista. Entonces, si nosotros tomamos al pie de la letra, entonces ¿cómo hay? Ya interpretar ahí está. Ejemplo. Si tuvo ocasiones de pecado, arranca. Si vamos a hacer eso, chao. Pero eso es más fácil, pero sí, es una exageración, es más fácil. Otro, por ejemplo, que dice: es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que un río que entra en el reino de los cielos. Esa es una frase, una figura literaria. No es al pie de la letra ni tampoco tiene explicaciones. Se quiso explicar, seguro que ustedes escucharon explicaciones de todo estilo. Pero porque eso no tiene explicación. Simplemente es una frase que significa exageración, nada más.
No es que hay un camello y que hay una muralla y un lugarcito y solo pueden entrar eso, nada de eso. Es solo una frase. Y de eso hay muchos. Entonces, y explicaciones también se intentaron. En la Biblia, en la ciencia bíblica, hay muchas explicaciones, no nos podemos quedar con comentarios o lo que yo aprendí hace 10 años, ni siquiera hace 5 años. Se va actualizando constantemente. Si ya hace 50 años escuché a alguien y me quedo con eso, hoy ya no sirve. No es que cambió la palabra, sino que cambió el modo de entender las cosas del lenguaje y nosotros cambiamos. Nuestro guaraní no es igual de ahora que de hace 10 años. Las frases que usábamos, las imágenes, no son lo mismo. Por ejemplo, vean los atupay. La mitad nomás se ríe y entendió, la otra mitad no entendió. Dice que Luis Alberto del Paraná en su gira por Europa, cuando hacía su show, claro, castellano, cantaba todo, cantaba en inglés, francés y todo, pero de Paraná, y entonces siempre tiraba así en su show alguna frase así caché en guaraní, y así si se reía sabía que había paraguayo ahí. Inteligente. Claro, y los otros estaban nomás y el paraguayito se mataba de la risa. Con la Biblia pasa lo mismo. ¿Qué dice el texto? Esta es la parte más trabajosa que lleva más tiempo. Ya algunos estarán pensando, pero Fray, pues yo no tengo tiempo. ¿Cuántas veces puedo leer mínimo para empezar a comprender? 5 a 10 veces. Una vez, otra vez, releo otra vez y volvemos otra vez. Viendo personajes, verbos, palabras que se repiten, claves, metáforas, símbolos. Necesito tiempo, no puedo leer una vez y ya está. ¿Qué dice el texto? La idea central, estamos buscando la idea central. Las notas al pie que tenemos en los comentarios de la Biblia, hay que leerlos, son muy importantes. Nos van a dar algunas pistas, algunas claves. Voy a poner solo un ejemplo de qué dice el texto. A veces en comentarios, a veces el texto bíblico te relata un milagro y al final del texto hay una frasecita y esa es la idea principal. Por ejemplo, ¿conocen ustedes la historia, el relato de cuando Jesús libera a un endemoniado de Gerasa? ¿Se acuerdan? El endemoniado de Gerasa. Que se fue todos los demonios a los chanchos y se tiraron todo ahí al acantilado. ¿Se acuerdan de esa frase? Eso tiene varios versículos. Está el milagro ahí, Jesús se encuentra, le sana. El hombre andaba así por las cavernas, y se con cadenas, atado, nadie podía con él. Muchas veces cuando se usa ese texto bíblico, se pone el énfasis en el milagro, en el poder de Jesús y los demonios y todo eso. Nada que ver. Al final del texto dice, cuando está sanito, el enfermo le dice, Señor, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, no. Vete a los tuyos y cuéntale cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Ese es el mensaje del texto, no el milagro, el exorcismo, el poder sobre los demás. No. ¿Y por qué te dicen eso? Porque así dice el texto. Ese es el mensaje, eso es lo que quiso transmitir el evangelista. Anda, contale a los tuyos cómo Dios ha tenido misericordia de vos. Y está al final de ahí. Ese es el mensaje del texto. El primer evangelizador fue un anónimo endemoniado curado. El primer evangelizador, según Marcos, capítulo 2. Entonces, también, por eso ¿cómo voy a descubrir? Leyendo muchas veces, entrenando, practicando y voy a ir descubriendo, prestando atención a esos datos. Nivel literario, hay mucho más, pero no les quiero complicar. Dejamos acá, no sé qué dice el texto. Eso tengo que preguntar. ¿Qué dice el texto? Una y otra vez. ¿Qué dice el texto? Repito, reitero lo que están anotando. Vamos a tener el material, están preparando la carpetita con eso, de apunte de verbos, sujetos, palabras clave, palabras que se repiten, símbolos, imágenes, metáforas, frases, a veces un resumen. Todo eso nos va a ayudar a sacar la idea central, el mensaje del texto. ¿Qué dice el texto? Primer punto, nivel literario. Segundo, nivel histórico-redaccional. Esto ya es un poco más difícil, para eso necesitamos comentarios bíblicos. No comentarios de la liturgia del domingo de la homilía, eso es otra cosa. Comentarios bíblicos nos va a dar
el nivel, el segundo nivel, el primer nivel era el texto, el segundo nivel bajamos un poquito más, lo que hay debajo del texto. Lo que hay debajo, ¿qué hay debajo? La situación histórica, qué pasaba en Israel. Por ejemplo, en la lectura de hoy, entre el rico y Lázaro, ¿qué pasaba en Israel? Y había poca gente muy rica y demasiada gente pobre, mendigando, que vivía en las calles, vivía de la limosna. Muy parecido a Paraguay del año 2016, ¿verdad? Poca gente que acumula cierta riqueza y es indiferente al dolor y al sufrimiento del prójimo. Eso es el nivel histórico redaccional. ¿Qué pasaba en la comunidad? Ustedes saben que los evangelios sobre todo se escriben a una comunidad, la comunidad de Mateo, la comunidad de Marcos, de Lucas, de Juan, y siempre está hablando a la realidad de esa comunidad. Ese 6.4 es para la comunidad de Mateo, Marcos, Lucas. Lucas, ¿qué le pasaba a la comunidad de Lucas? Por eso necesitaré auxilio, herramientas. Necesitaré libros o comentarios o consultar con gente sobre un poco que entiendan sobre la historia de Israel y qué estaba pasando en Israel, los romanos, los pobres, los ricos, la cuestión social, cuáles eran los grupos. Necesitaré estudiar un poquito o mucho para entender eso. Nivel histórico, redaccional. Cuando se redactó, ustedes saben que los evangelios no son crónicas en vivo y en directo de lo que Jesús hizo. A mí que tenemos que decir, más penecilla era ¿no? El primer evangelio se hizo 40 años después más o menos, y después 50, después 60 y después en el año 100. 70, 80, 90, 100. Pasó toda una generación y los evangelios solo recogen lo que a esa comunidad le importaba en ese momento, no todo lo que dice Jesús. Entonces eso es muy importante. Por ejemplo, Padre Nuestro. Padre Nuestro tiene Mateo y Lucas. Nosotros rezamos Padre Nuestro de Mateo en la liturgia. Lucas, su Padre Nuestro es más breve, o una versión más larga todavía. ¿Por qué tienen dos versiones distintas? Y acá no hay que preguntar cuál es el verdadero, no es esa la pregunta, sino que la comunidad, su necesidad en ese momento tenía otra. La comunidad de Lucas es otra, la comunidad de Mateo es otra. El Padre Nuestro de Lucas dice al final, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. ¿Te suena? ¿Dónde decimos eso? Se introdujo en la misa, pero como una segunda parte, ¿verdad? Pero eso es el Padre Nuestro largo de Lucas. Los evangélicos rezan así hasta el día de hoy. Padre Nuestro completamente, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Entonces el nivel histórico redaccional es muy importante. Pero esto ya es segundo nivel, necesitamos comentarios, herramientas. Y los comentarios, las notas al pie nos van a decir eso, nos van a comentar algunas cosas. Sobre todo es muy importante saber de la Palestina del primer siglo, cómo era el siglo primero, los grupos que había, qué ideas tenían, qué problemas sociales, políticos, económicos, religiosos tenían. ¿Por qué, por ejemplo, en Lucas, el ángel le anuncia a los pastores que nacen en El Salvador? ¿Qué eran los pastores? ¿Qué hacían ellos ahí? ¿Y por qué a ellos y no a otros? Eso nos va a dar el nivel histórico redaccional para entender el texto. De profundizar el segundo paso. Seguimos. Nivel teológico. Aquí llegamos a la tercera pregunta, que después lo vamos a reformular aquí, es ¿qué me dice a mí el texto? Y el nivel teológico trata de la palabra interesante, captar el mensaje. Primero decimos, ¿qué dice el texto? ¿Cómo dice? La segunda, ahora voy a explicar mejor. ¿Qué me dice? Tercera pregunta, ¿qué me dice el texto? Captar ese mensaje que está ahí. Yo ya tengo todos los datos, ahora con todo eso, ¿qué hago? ¿Qué me dice a mí? Esto es muy importante, tiene que pasar por mi corazón, por mi vida, tiene que pasar por este filtro que soy yo. ¿Qué me dice a mí? Normalmente no hacemos eso, a veces hacemos lo que me dice a mí, pero para los demás, no lo que me dice a mí para mí. ¿Qué me dice a mí el texto del rico y del pobre hoy? Vamos a escuchar el Evangelio. Si yo hago todos los pasos que me van a llevar 1 hora y media más o menos a explicar todo eso, me tengo que preguntar en el tercer momento, ¿qué me dice a mí esta historia de Lázaro y del rico? ¿Qué me dice a mí? Y ahí el mensaje es personal.
para cada uno. Después va a haber un mensaje objetivo para todos, pero ¿qué me dice a mí? Y depende de mi situación, recuerda del pretexto, mi vida, lo que estoy atravesando en estos momentos, me va a hablar de un modo, me va a hablar de otro modo. ¿A ustedes no les ha pasado la experiencia de que se van a retiros, a cursos, lo que sea, sobre todo retiros de conversión, de evangelización, de impacto, escuela de Jesús, misionero, discípulo, todo eso? Y vamos al retiro, escuchamos la misma prédica, todos la misma enseñanza, todos algunos salen fanatizados, convertidos, santos, y otros quieren lo mismo. ¿Por qué? Si ellos escucharon la misma prédica, la misma charla, las mismas cosas. Porque depende de cada uno en el momento de la situación que está, el filtro personal de cada uno. Vamos a cantar un poquito. Tu palabra me confío en ti, Señor. Rápido. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿De dónde va a ser ese día? Entonces, cuando ella me está diciendo que le guarde a la gente, su palabra te da vida. Su palabra te da vida. 1, 2, 3. Su palabra te da vida. Confío en ti, Señor. No. Confía en el Señor. Si no se falla en él. Confía en el Señor. Su palabra es eterna. En ella esperarás. Porque para él y no para él. Vamos, 1, 2, 3. Su palabra te da vida. Confía en el Señor. Su palabra es eterna. En ella esperarás. Muy bien, seguimos. Cantar la palabra. Me quedan 10 minutitos. Vamos a repasar. Repasemos el mismo tiempo de inicio, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Pregunta, entonces, tengo que hablar con el texto bíblico. ¿Qué dice el texto? Es muy importante en donde ¿qué dice el texto? Reconocer también el nivel literario, es decir, sujetos, verbos, predicados, todo lo que digo. Pero además, ¿en dónde está? Vamos a hacer un pequeño ejercicio juntos. Busquen la parábola de la oveja perdida en Mateo. Creo que está en el capítulo 16 o 18, si no me equivoco. 18. Bueno. Mateo 18. Según Julio, no es según. Muy bien, gracias, hermano. No, Mateo 18. No, 18, 12. 18, 12. Mi ayudante está despedido. 18, 12. Lean en silencio un poquito ahí, 18, 12 al 14. Dos versículos. Lean la historia de la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida. Listo, son dos versículos, ¿verdad? Bien. Miren un poquito el versículo 15 en adelante. ¿De qué tema trata el versículo 15? Dice: si tu hermano tiene algo en contra tuya, y sigue ahí, ¿qué hay que hacer? En el versículo 15, 16, 17 habla del perdón, de la ofensa, ¿verdad? La corrección fraterna. ¿Encontraron? Después en el 18 empieza, dice: lo que ustedes hacen y lo que ustedes saben. Después del 21, Pedro le va a preguntar: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Perdón. Ahora vamos a leer antes, capítulo 18, versículo 1. ¿Cómo comienza? Jesús dice, ¿cómo empieza a explicar
En cierta ocasión le preguntan quién es el más importante. La pregunta es el más importante. 18:1. ¿Verdad? ¿Quién es el más importante? Jesús le pone el ejemplo de los niños. Después del versículo 6 habla del escándalo, de no hacer caer o no hacer caer el pecado, escandalizar a estos pequeños. Después sigue lo que si tu ojo, si tu mano, si tu pie. Y en el 12, la parábola de la oveja perdida. Eso se llama contexto literario, o sea, dónde está metido. Perícopa es la palabra técnica que se usa. Perícopa, no es pericopa. Piensen en el loro perico. Perícopa es alrededor, es un texto, una unidad, un trozo de la tela. Pero esa tela está. Miren acá el escenario, muy bien adornado, bandera paraguaya, no parece Francia, la bandera paraguaya y Vaticano. Si yo quiero solamente detenerme a analizar este moño que está aquí, que está bonito, pero este moñito que está acá depende de todo esto. Y este es mi pericopa, este es mi trozo de tela que depende de eso. ¿Se ve? O yo puedo analizar solo la parte amarilla, me gusta mucho el amarillo patito, entonces quiero analizar esto y ver la tela. Pero esto está metido con todo esto. Eso es contexto literario. No es como el contexto que es la de la iglesia, ese es otro contexto literario. Porque eso es muy importante, porque va a determinar la intención, el mensaje del texto. Normalmente cuando leemos nosotros la parábola de la oveja perdida, normalmente, perdonen si no es esa su experiencia, se dice, bueno, la parábola perdida nos muestra la misericordia de Dios, que nos espera, que nos busca, deja a los otros, y el Señor con su misericordia y su amor nos recibe de vuelta. ¿Verdad? Nada que ver. Según Mateo, nada que ver. ¿Por qué? Porque acá está su contexto, es las relaciones comunitarias, las relaciones fraternas, que habla de no escandalizar, habla de perdonar, habla después de hacer la oración. El contexto es totalmente otra cosa. En Mateo, la parábola de la oveja perdida no tiene que ver con la misericordia, sino que tiene que ver con buscar a la persona que sale de la comunidad, perdonar, no escandalizar, la corrección fraterna, orar. Con eso tiene que ver, porque eso es su contexto. No es misericordia y alegría por los que se convierten y no se convierten. Eso no es Mateo. Por eso es muy importante de qué evangelio es. Sí, perdonen si les complico la vida, pero es muy importante ver qué evangelio dice. Por eso no podemos hablar, por ejemplo, la misericordia de la Biblia. Ahora va a ver el tema. El padre Villegas seguro le va a decir que va a acotar bien dónde la misericordia, en qué. Por eso no se puede decir la Biblia dice, porque la Biblia no dice. Es un texto, un autor, un libro, un versículo, un capítulo. A veces yo discutí con mis talleres fanáticos, pero la Biblia está. Sí, está, pero hay que leerlo en su conjunto y ver dónde está eso. No podemos agarrar un versículo y fanatizarnos por eso. Bueno, lean ahora Lucas 15, donde está también la parábola de la oveja perdida, y vamos a ver qué hay antes y qué hay después. Sí. Bien. Lean un poquito. 15, versículo 3, empieza la parábola de la oveja perdida, Lucas. Y hasta 4 nomás. No, perdón, hasta 6. Incluso hasta 7. Ya es más larga la versión de Lucas. Y Pucubema y parábola porque dice más cosas. Lean despacito. Termina la parábola diciendo,
Al llegar a casa junto a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja perdida. Les digo también, así hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Luego que sigue, versículo 8, la moneda perdida, ¿verdad? ¿Sí? Versículo 11 que sigue, que empieza en el versículo 11. Bueno, perdonen, pero ya no se llama más ahora la parábola del hijo pródigo. Vamos a buscarle otros nombres: el Padre Misericordioso, la de los dos hijos. A mí me gusta un nombre que un día un sacerdote viejito le puso y me gusta mucho: la parábola del Dios inesperado, porque nos saca totalmente así de contexto esa parábola. Porque si decimos hijo pródigo no le hacemos justicia, pues el pobre pecador ahí que está ahí tirado enorme. La parábola es completa. Entonces, son 3 parábolas. Piensen un poquito, miren en su Biblia. La oveja que se pierde. ¿Dónde se pierde la oveja? ¿Dónde se pierde? Fuera, ¿verdad que se va fuera? Sí. ¿La moneda dónde se pierde? En la casa, o sea, se pierde dentro, ¿verdad? Ahora, como Lucas es genial, porque yo le amo a Lucas, no sé si me amo a mí, pero le amo a Lucas, ¿eh? Se pierde la oveja afuera, moneda se pierde dentro. Después viene la parábola de los dos hijos. El hijo menor se pierde afuera. El hijo mayor se pierde adentro. Genial. El hijo mayor se pierde adentro. O sea que Lucas está diciendo: te puedes perder adentro o afuera, igual te puedes perder. Está genial. Pero ¿cuál es la clave de lectura? Lucas 15, 1 y 2. Vean un poco que dice 1 y 2 y se van a dar cuenta que es otra la clave. Acá no es fraternidad, vida comunitaria, perdón, reconciliación, no es el tema. Dice: todos los que cobradores de impuestos y gente de mala fama o pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley, al ver esto, murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Esa es la clave. Pecadores y publicanos se van y escuchan a Jesús atentamente, y los fariseos y los maestros de la ley que ven eso empiezan a: ¿viste lo que pasó? ¿Viste qué hizo? ¿Con quién está? ¿Qué hace? ¿Con quién se junta? Jesús escucha eso y les cuenta 3 parábolas para que aprendan de una vez ellos y nosotros. Y el mensaje de la oveja perdida no se puede sacar de esos 3 relatos que están juntos. ¿Cuál fue la diferencia? El contexto literal es muy importante, muy importante. Aquí sí, entonces, perderse afuera, perderse adentro, perderse afuera y adentro. Y por supuesto, la misericordia de Dios que quiere que todos se conviertan. Ave María Purísima. ¡Viva Jesús! Como dice el texto, pregunta, vamos a dar 10 minutos al final. Entonces vamos a pedir, no sé si alguien no está por ahí, don Andrés Rojas, que quiere hacer servicio de secretaría. Entonces, hagan sus preguntas en una hojita y acá don Andrés va a ir recogiendo, y uno más, si puede recoger uno por ahí, otro por allá. 10 minutitos nos vamos a dar para responder así todos juntos, si hay dudas. Juntas hojas que te mandan. Sí, los que tienen así preguntas pueden anotar ahí, y uno le da a Andrés y otro a Andrés. Ave María Purísima. Bien, no vamos a distraerlo, solamente el que tiene preguntas levanta la mano así y don Andrés se va a ir hasta allá y recoge la hoja. Bueno, ¿cómo dice el texto? Esto es muy importante, esto es género literario. Para otro taller lo menciono. Género literario muy importante. Para el género literario, el estilo o el modo de expresar una cosa, la forma de escribir. ¿Qué son géneros literarios? Poesías, narraciones, milagros, parábolas, textos proféticos, textos apocalípticos, textos jurídicos, legales, pentateuco, mito, leyenda. Esos son géneros literarios. Eso es para estudiar aparte, pero eso es muy importante.
yo puedo tomar un texto poético al pie de la letra. No puedo tomar. Sino tengo que entender el sentido. Piensen en la guaraña india. ¿Conocen la guaraña india? India, bella mezcla de pantera. No es que esa India sea una metamorfosis de pantera y diosa juntos. ¿Qué está queriendo decir? Entonces, el simbolismo de la poesía es genial. ¿Después qué dice? Diosa y pantera, doncella desnuda, carita de baile. ¿Después qué dice? Que generaliza romanza. Entonces, esa poesía y esa guaraña es súper erótica, pero te cuenta así como la mujer se tontonea, ¿verdad? Genial esa, pero hay que entender. Pero si yo tomo al pie de la letra de eso, voy a hacerme la imagen de la India así, mitad pantera y mitad no sé qué, ¿no es? Texto bíblico lo mismo. Entonces, el género literario es muy importante. No puedo tomar al pie de la letra los milagros. El tema milagro es muy importante. No puedo tomar al pie de la letra eso. Porque si no vamos a caer en el fundamentalismo. Ni en el otro lado que es el relativismo que todo es así nomás. No, tampoco así. Ni todo al pie de la letra así como fundamentalistas. A veces pasa con los católicos, también muchos fundamentalistas en la Iglesia Católica, cuando entendemos el texto de un modo que no es. Entonces, ¿y quién me puede dar la correcta interpretación? La Iglesia. Y para eso, lamentablemente, están los especialistas, ¿verdad? Lamentablemente, digo porque no es para todos. Este ABP que quiere hacer, abrir, todos acercarnos a la Biblia y animarnos a leer. Gracias, muy hermanos. Como dice el texto. Y repasamos por último, ¿qué me dice el texto? Eso le dijimos, a mí, ¿qué me dice? Interpretar. Hagan el esfuerzo, anímense a decir qué me dice el texto. Y después recién, si quieren una cuarta pregunta que acá no puse, ¿cómo lo voy a decir? Esto fue el taller ayer. No se fueron al taller de Biblia y predicación. ¿Cómo lo voy a decir? Primero tiene que pasar por mí. Ayer nos decía Andresa, hay que dejarse tocar por la palabra, hay que empaparse por la palabra. A mí me gusta una palabra que se usa con los niños a veces, empavonarse, y como dice la palabra de Dios, poco y en digo, vamos a ver si la niña limonarse, sí, la mitanza. Entonces, dejarse empapar, porque empapar, atiendan aquí, empapar es un verbo que nos ayuda a pensar. De morir esponja la tuya, ya no me bella, le rebosa, le rebasa y le rebosa totalmente. Eso es lo que tiene que hacer una palabra. Empapar, empaponar, ese topocoyen, y para eso una y otra vez hay que leer, una y otra vez. Ave María Purísima. Lo que me dice el texto tiene que ser una frase, 2 líneas, no tiene que ser una homilía. ¿Qué me dice? ¿A qué me invita? ¿Qué me cuestiona? ¿Qué me pregunta? El texto. Y yo tengo que pelearme con el texto. Decirle, ¿por qué me dice eso? ¿Qué me dice a mí? El texto de hoy, cuando estemos en la misa, escuchamos la predicación, escuchamos el Evangelio, preguntémonos, ¿qué me dice a mí? ¿Con qué yo me voy a ir? El texto, ¿qué me dice? Por último, vamos a ver juntos, por favor, nuestra amiga la hormiguita, o abejita me parece que es. Leemos juntos. El objetivo no es conocer la Biblia, sino interpretar la vida con la ayuda de la Biblia. Ya les dije, el objetivo no es conocer la Biblia, sino interpretar la vida con la ayuda de la Biblia. Las expertos biblistas, no. Y mucha teoría de Biblia, y nosotros estamos repasando e insistiendo en eso, sino dejar que mi vida, que nuestra vida, pero primero siempre personal y después comunitario,
que mi vida puede ser interpretada a la luz de la palabra. Ver ahí cambiar, a ver, debe cortar. Que mi pastoral, que las pastorales y que todas las pastorales puedan ser leídas, interpretadas, vividas, celebradas, compartidas a la luz de la palabra, a la luz de la vida. Tu palabra me da vida, conmigo en mi Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bueno, no vamos a responder todas, pero vamos a ver si hay unas preguntas parecidas. Wow. Primera pregunta: ¿hasta qué punto interpretamos la Biblia nosotros los laicos? Entiendo por dónde viene la pregunta, porque alguna gente dice los únicos intérpretes o la única intérprete es la iglesia. Esto tiene tiene dos caras. Sí, la intérprete autorizada de la palabra siempre es la iglesia, sí, pero también nosotros los laicos, porque siempre mismo interpretamos. Siempre podemos interpretar y siempre interpretamos, de hecho lo hacemos. Lo que sí tenemos que procurar es cada vez más adquirir herramientas, capacitarlos, tener ganas de aprender con apertura mental para mejorar mi interpretación. Todos mejoramos, yo soy el primero que necesito mejorar, actualizar cada día mi interpretación. No es que estudié y se quedó ahí, no. La intérprete es la iglesia, pero también nosotros los laicos. Ahora, pero siempre es a la fe de la iglesia, es la fe de la iglesia, dentro del contexto de la iglesia. Cuando yo salgo de ese contexto y interpreto de otro modo, bueno, ahí ya me fui. Ahí ya me fui a otro modo. Siguiente. ¿Cuántos géneros literarios tiene la Biblia? Bueno, muchos, no hay un número X. Depende de qué libro, qué autor yo lea, voy a encontrar más o voy a encontrar menos, pero son todos parecidos. Hay que hacer un cursito para eso, un taller. Pidan en su parroquia, en su diócesis, se organicen. El equipo de ABP está disponible para ir a hacer eso, para estudiar géneros literarios para un taller. Hay muchos. En el punto 2, contexto. ¿A qué se refiere concretamente fe de la iglesia? ¿Qué debo hacer en ese momento? Bien. Ayer hicimos nosotros la lección. La lección y la lectura orante. Esto no es lección. Esto va a ayudar a mi lección divina. Entonces, este momento no es que tengo que hacer, o sea, que el segundo momento no es que se hace nada, sino que son los factores que intervienen. Es para darse cuenta de que en el contexto de la fe, la iglesia tiene su fe, lo que yo creo, nosotros creemos. ¿Dónde se expresa el símbolo de nuestra fe? En el credo. En el credo. Y más que eso, entonces, yo tengo, eso es un factor que influye en mi interpretación. No es que debo hacer algo, sino tener en cuenta que eso está ahí. Por ejemplo, nosotros creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y eso es fe de la iglesia. Entonces, cuando yo leo textos de la última cena, leo textos de la Eucaristía, eso está ya como un factor que me está diciendo ahí, nosotros creemos esto. Entonces, esa fe de la iglesia es simplemente darse cuenta de que ese factor está ahí. Siempre leemos la fe de la iglesia. ¿Qué es la fe de la iglesia? Lo que nosotros creemos como cristianos católicos. En primer lugar, el credo, todos los artículos del credo, y después lo que nosotros creemos y vivimos, esa fe de la iglesia. Siguiente. ¿De qué manera puede favorecer el estado de vida, pretexto, en la predicación? ¿Cómo sabremos de dónde y hasta qué parte completa el contexto tiene que ver con el capítulo? Bueno, son dos preguntas, ¿verdad? Uno, ¿de qué manera favorece el estado de vida, el pretexto en la predicación? Lo que dijimos. Tengo que estar atento cómo estoy yo, mi estado, lo que me está pasando, mi realidad, para que yo cuando prepare la predicación que tengo que escribir, a menos una idea, un bosquejo, un esquema, si me quiero escribir completamente, y leer lo que voy a decir. Entonces, si yo veo que mi estado de ánimo, lo que me pasa,
mi negatividad, sobre todo lo que no hay que transmitir es negatividad. Alegría, por supuesto, que el Evangelio y la predicación siempre tienen que llevar alegría y vida. Ojalá sea siempre así. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy en un momento de que estoy mal, estoy bajoneado, yo preparo mi día, voy a decir mi predicación. Me voy a dar cuenta, un momentito, este es tu problema, no es el problema de la gente. Para eso necesito leer el que preparo. No puedo improvisar, solamente si yo preparo me voy a dar cuenta que estoy diciendo en palabra de Dios, o también estoy mezclando, que siempre pasa, con lo que a mí me pasa. ¿Cómo sabremos de dónde y hasta dónde? O sea, dónde empieza, dónde termina. Y sí, también habrá que hacer un tallercito para eso, más práctica necesitamos. Se llama película, dónde empieza y dónde termina, pero normalmente no depende de los capítulos, a veces los capítulos, pero a veces no. ¿Cuándo, dónde empieza y dónde termina? Leer el relato y me voy a dar cuenta cuando cambia la historia, cuando cambia el escenario, cuando cambia el tema, cuando cambian los personajes, entonces terminó esa parte. Por eso necesito leer más para eso. Dice, Jesús estaba en el templo y decía eso. Después de repente, y terminado esto, se fue a la casa de Pedro. Ahí cambió de escenario. Ahí hay un corte. Eso solamente en un taller curso podemos practicar y ver. Solo hoy lo digo así. ¿Por qué entonces algunos sacerdotes siguen diciendo el hijo pródigo? Bueno, y porque sí, no hay problema que sigan diciendo. Ustedes ahora ya saben que ya no va mal, que no es el modo, pero sí, no hay problema, ustedes ya saben. No vamos a entrar con eso, ¿verdad? Lucas 15, como era, dice la parábola del Dios inesperado. El que escribió eso anote, la parábola del Dios inesperado. Seguimos. A ver. El nivel histórico redaccional va relacionado directamente al Antiguo Testamento. No. El nivel histórico redaccional se refiere a la época que estaba viviendo esa comunidad, siglo I, no Antiguo Testamento. Siglo I, que pasaba en Palestina en la época de Jesús. Eso es el nivel histórico redaccional. La comunidad de Mateo, Marcos, Lucas, Pablo, Juan, ¿qué estaban atravesando? ¿Cómo vivían? Ese es histórico redaccional. El Antiguo Testamento entra en otro momento. A veces hay textos que se traen del Antiguo Testamento y se citan. Mateo, por ejemplo, cita mucho Antiguo Testamento. Se usa el texto, se reinterpreta el texto. Pablo también usa textos del Antiguo y se resignifica, reinterpreta. No es ir al Antiguo Testamento. A veces tiene relación y nos ayuda a la luz, pero no siempre. El histórico relacional se refiere a Palestina, siglo I, y el Nuevo Testamento al de Jesús. Ahora, si yo estoy leyendo el Antiguo Testamento, sí, tengo que saber algo de la historia de Israel, qué sé yo. Israel del primer milenio, del año 1000 antes de Cristo, del año 500 antes de Cristo. Ahí sí estoy en otro ámbito totalmente distinto. Último. ¿Por qué fácilmente hoy en día se lee la palabra de Dios y todos expulsan demonios? No entiendo la pregunta. No sé si alguien puede explicar por qué. Porque hoy en día fácilmente se lee la palabra de Dios. A ver, que todos lean la palabra de Dios, dice, y todos expulsan demonios. No entiendo la pregunta, perdona si puede acercarse después de forma personal, no creo y hablamos. ¿Por qué la liturgia no se lee dentro del contexto o las parábolas de conjunto? Es de alguien que estudió el curso bíblico ya y por eso pregunta eso. No voy a decir su nombre, pero me imagino quién es. La mañana. Porque los textos litúrgicos no siempre tienen en cuenta este modo, porque la liturgia no es estudio de Biblia. Ayudaría mucho si se pudiera leer así con los perícopos, sí, pero no es lo que tenemos. Cuando se hizo la renovación del misal romano, colaboraron mucho en Biblia, eso sí, para elegir los textos y todo eso, pero a veces se ha tenido en cuenta ese criterio y a veces no. Y recuerden que los criterios tampoco son todos iguales, no hay uniformidad en esto, entonces no se asusten por eso. No se asusten por eso. Entonces recuerden, liturgia no es estudio bíblico,
que celebrar la fe. Y ahí la palabra, celebramos la palabra, nos encontramos con la palabra, escuchamos a Jesús en la palabra y lo consumimos en la comunión. Entonces, no es ámbito de estudio bíblico, no es por eso no es. Se acabó. Tu palabra me da